Muy buenas tardes a todos, es un honor saludarlos y estar reunidos nuevamente el día de hoy para la conferencia 13 del ciclo de conferencias 2022, Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado conjuntamente por Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible la transmisión de este video por el canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta conferencia sea de su agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentaremos al siguiente conferencista, el doctor Alejandro Ochoa Vega, con el tema El reciclaje arquitectónico de edificios históricos. Leeremos un poco de su experiencia curricular. Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, maestro en arquitectura y doctor en historia del arte por la UNAM. Profesor de Historia y Crítica de la Arquitectura en las universidades Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Intercontinental y Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Autor de artículos, capítulos de libro y ponencias sobre la arquitectura mexicana de los siglos XIX, XX y contemporánea. Autor de los libros El Estado de Sinaloa y Modernidad Arquitectónica en Sinaloa. Coautor de varias publicaciones, entre las cuales se encuentran Espacios Distantes, Aún Vivos, las Salas Cinematográficas de la Ciudad de México, La República de los Cines, Crítica de la Arquitectura, Ensayos Latinoamericanos, Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicano del siglo XX, en la antesala del tercer milenio, y Permanencias y Devenires de la Arquitectura Moderna en México. Jefe del Departamento de Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 2004-2018 y fundador y miembro del Docomomo México, columnista de la revista Obras, editor del periódico mural y blog El Trazo Semanal desde el 2009 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2004. Bienvenido, doctor Alejandro. Esperamos con ansia su participación. Buenas tardes. Bueno, pues de entrada quiero agradecer la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Soy el arquitecto Alejandro Ochoa Vega. Yo, entre mi experiencia de trabajo, tengo el orgullo de decir que estuve varios años por Sinaloa trabajando en la UAS, en Culiacán, en la entonces Escuela de Arquitectura. Y pues me da mucho gusto regresar, aunque sea a distancia, a colaborar con la universidad y a colaborar con el Centro INA de este estado al que yo quiero mucho. Y bueno, pues también quiero advertir antes de iniciar mi charla que yo hablaré de unos ejemplos de la Ciudad de México, que es donde radico ahora, y, pero de todas maneras considero que de lo que yo hable tendrá algún paralelismo con lo que sucede en algunas ciudades de Sinaloa, particularmente en Mazatlán probablemente, quizás también en Culiacán, y que es esta transformación de los barrios intermedios, los barrios de expansión de principios del siglo XX y que ahora están muy amenazados porque no es un patrimonio que se haya valorizado lo suficiente y por lo tanto toda la arquitectura del porfiriato, toda la arquitectura de principios del siglo XX es una arquitectura que está en constante riesgo y amenaza de su desaparición o alteración. Entonces, bueno, inicio, inicio esta charla y sean bienvenidos. Las ciudades latinoamericanas han sufrido importantes transformaciones en los últimos 100 años, por su crecimiento urbano y de población, por su alteración, cambios de uso o destrucción parcial o total de sus zonas o monumentos históricos, y por el aumento de áreas periféricas con colonias pobres, pero también guetos de barrios exclusivos y cerrados. En medio de esos dos extremos están los sectores de crecimiento urbano de la ciudad liberal entre 1860 y 1940, aproximadamente, los cuales buena parte de ellos pasan por su ubicación central y tener toda la infraestructura
por el impacto de la gentrificación, que implica encarecimiento, cambios de uso del suelo y expulsión de los habitantes originales. Colonias en la Ciudad de México como La Condesa, Hipódromo, Roma Norte y Sur, Juárez, San Rafael, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc y Escandón, entre otras, están sufriendo estas transformaciones desde los años 90 del siglo pasado. Respecto a la valoración del patrimonio edificado a lo largo del siglo XX, se desarrollaron múltiples encuentros donde surgieron cartas que dejaron claro la consideración de un legado histórico-cultural a lo largo del tiempo en las ciudades y la necesidad de su protección. De ahí nacieron declaratorias de monumentos y zonas históricas que permitieron en buena medida su conservación y reutilización para nuevos usos. Edificios significativos de gran relevancia histórica y arquitectónica pudieron salvarse y ganar nueva vida, así como amplios sectores de los cascos originales de las ciudades, que desde una valoración ambiental lograron mantener una homogeneidad muy amenazada por la creciente comercialización del suelo urbano. Sin embargo, los barrios de expansión urbana entre finales del siglo XIX y principios del XX no han corrido con la misma suerte y se encuentran sometidos a las leyes del mercado urbano arquitectónico, alterando sus escalas originales, perdiendo buenos ejemplos de arquitectura ecléctica, neocolonial, art déco y de la primera y segunda modernidad racionalista. Y en su lugar hay torres, nuevos edificios o añadidos por demás invasivos en los lotes de origen, quedando el vestigio original como una reliquia incómoda. Esta convivencia forzada y en muchos casos agresiva entre lo viejo y lo nuevo, entre un significado social y otros, es que va esta reflexión sobre un patrimonio sometido a las leyes del mercado inmobiliario, a la falta de estudios y control de las autoridades competentes y al poco o nulo interés de los propios dueños de los edificios o lo que queda de ellos para su conservación. Pero también la intención es poner en la mesa de discusión las posibilidades de ciertos inversionistas por dejar huella en la medida de lo posible y con proyectos de intervención razonables de un patrimonio que merece permanecer en las mejores condiciones posibles. A nivel ciudad, en diversos estudios tipológicos, morfológicos o de imagen urbana, se han detectado disonancias, cambios abruptos de escala, arritmias y alteraciones que han producido, sobre todo a partir de los años 30 del siglo XX, paisajes heterogéneos, si no es que de gran deterioro. Con dificultades, algunos centros históricos han resistido este proceso. No así los barrios intermedios, nacidos también desde un consenso en cuanto a criterios de composición, generalmente desechados por las nuevas inserciones, y de la periferia, es así de origen distópica, al ser consecuencia de la exclusión social y la ausencia de planeación. En este sentido, el fenómeno reciente de los fraccionamientos cerrados, ubicados también en parte de estas periferias, apuesta por una exclusión voluntaria y antiurbana, con la falsa ilusión de aislarse de la descomposición social, creando un microcosmos de expresión romántica y premoderno. A nivel más doméstico y de lote individual, desde hace 30 años se ha intensificado un fenómeno de inserción a escala arquitectónica con un impacto significativo en el patrimonio de los barrios intermedios. Como una idea provisional para aproximarme a esta problemática, propongo el término de superposición, con el objetivo de poder entender la interrelación entre una preexistencia parcial y mantenida por estar declarada institucionalmente, o en el mejor de los casos, por convenir a los promotores y proyectistas hacia un diseño integral entre lo viejo y lo nuevo. De tal suerte, vestigios de fachadas, ya solo como pantallas o con sus primeras crujías, hasta casas completas, son intervenidas directamente o dejadas en primer plano para desarrollar en la parte posterior, antiguo patio o jardín, en los sótanos e incluso en azoteas, un programa arquitectónico
mixto de departamentos, comercios, oficinas, estacionamientos y amenidades, como se les suele llamar a las áreas comunes de gimnasios o zonas recreativas. Usos intermedios entre, entre públicos y privados que generan un dinamismo inédito en los antecedentes de la colonia o barrio. El paralelismo temporal entre la conciencia social que valoriza su patrimonio cultural y la creciente comercialización de la ciudad neoliberal permite una convivencia no muy feliz, como ha pasado con el Paseo de la Reforma, que las escasísimas casas que se mantienen en las primeras décadas del siglo XX han quedado como apéndices de las torres descomunales que han surgido en los últimos 20 años. Uno de los accesos al complejo de usos mixtos de Reforma 222 de Teodoro González de León enfrentó la necesidad de conservar una fachada de una casa ecléctica donde el arquitecto no tuvo empacho en embarrarse sobre ella sin dejar un aire mínimo que acentuara el referente de otra época con su dignidad, aunque ya solo fuera una careta. Gesto poco amable de un protagonista de la arquitectura contemporánea mexicana de supuesta sensibilidad y gran oficio. En contraste, en 2010 se fundó la empresa desarrolladora Reurban, con objetivos reveladores al mostrar, más allá de la rentabilidad inevitable de sus propuestas, una consideración por los valores patrimoniales de los recintos intervenidos y el interés de generar vitalidad en el entorno barrial. Una beta de mercado sugerente e inédita que ha explotado a través de más de una decena de proyectos de diversas escalas ubicados todos en los barrios y colonias intermedios ya mencionados. Entre los objetivos que se plantean está la preservación de carácter histórico de las colonias donde trabajan, promover el uso de la calle y los espacios públicos, para fomentar un espíritu comunitario y buscar la reactivación de barrios olvidados, entre otros. Asumen un respeto profundo por el patrimonio y contratan a los que consideran los mejores arquitectos y urbanistas de México, entre ellos Eduardo Cadaval, autor de la intervención en el edificio Chihuahua 139 en la colonia Roma Norte, y Francisco Pardo, autor de los proyectos de Jabre 69 y 77 en la colonia Juárez, de los cuales analizaremos a continuación. En este mapa podemos ver, digamos, la Ciudad de México y sus barrios centrales, y lo que está señalado son las intervenciones de edificios preexistentes que han intervenido esta empresa. Entonces, algunos de ellos podemos ver en la colonia Juárez y en la Roma, en la Condesa, que son edificios de los años del Porfiriato, de principios del siglo XX, o algunos edificios ya de los 20, Art Deco, o incluso edificios ya más recientes de los años 30, 40, 50, ya correspondientes a la modernidad arquitectónica, pero que igual estaban en condiciones pues de decadencia, y ellos los compran, los renuevan y los intervienen para convertirlos en edificios de departamentos, a veces con usos mixtos, donde tienen otras actividades además de la habitacional. Entonces están a la búsqueda de estos edificios en deterioro, en decadencia, de los barrios centrales, que centrales en el sentido de la escala de la Ciudad de México, que estas colonias, Roma, Condesa, pues ya son prácticamente el centro de la ciudad si pensamos en la magnitud de la ciudad, y por lo tanto son barrios que tienen una homogeneidad que se dio en aquellas décadas de principios del siglo XX, donde no había la necesidad de romper tan drásticamente con lo preexistente como sí lo asumió la modernidad racionalista, funcionalista, aún, pero que dentro de esta etapa moderna hubo una primera
de los años 30 y 40, donde los edificios, a pesar de que ya tuvieran otro lenguaje, se insertaron de una manera armónica porque no alteraron la escala de manera notoria y además las fachadas mantenían una relación vano-macizo, una simetría en algunos casos que hacía que dialogaran con las preexistencias de las décadas precedentes, cosa que cambió drásticamente con la segunda etapa de la modernidad, ya con el estilo internacional, con la arquitectura funcionalista de los años 50 y 60, donde sí la escala ya empieza a romperse. Y no se diga ya en las últimas décadas del siglo XX y las primeras que van del siglo XXI, donde ya la escala es un asunto que no se considera como relación entre los vecinos de un barrio, de una zona urbana. Nos vamos a detener en estos tres casos de reurbano y uno que no es de reurbano, pero que está en esta zona de la Juárez, de la colonia Juárez, que es una colonia que se funda a finales del siglo XIX, que es de las primeras colonias de la Ciudad de México, después de las leyes de reforma que liberan el suelo urbano y que además es la etapa de estabilidad económica, política y social del porfiriato y que permitió una expansión, un crecimiento importante con la creación de muchísimas colonias. Y pues la Juárez es una colonia que se ha distinguido. Hay imágenes de esta colonia de principios del siglo XX donde se ven aquellas quintas, palacetes, que querían parecerse a algún barrio de París, como era la pretensión de Porfirio Díaz, de la ciudad que él quería desarrollar, y donde sus allegados, sus ricos empresarios o políticos se fueron ocupando esta colonia, eh, que a su vez es una colonia que, a diferencia de la Condesa y la Roma, que aunque han tenido problemas de alteraciones y deterioro importantes y afectaciones por los terremotos, la Juárez es una colonia, parte de ella es la zona rosa, pues que ya desde los años 60 empezó a surgir como un barrio, como una zona de la ciudad de entretenimiento, de centros nocturnos, de bares, de discotecas, de cafés, y eso transformó radicalmente esa parte de la colonia Juárez, pero hay otra que está del otro lado de Insurgentes, hacia el oriente, que mantuvo su uso habitacional, pero que a su vez fue dañada, fue afectada por edificios de oficinas y edificios de departamentos ya en escalas que rompieron con la escala predominante hasta los años 40 del siglo XX. Entonces, este ejemplo de Habre 77, pues es una vieja casona con esta tipología muy característica de la casa aislada, de la casa exenta, que en este caso no se remete tanto, pero que sí tiene un gran pórtico de acceso y que tiene las balaustradas y todos estos elementos de referencia neoclásica que eran parte de los lenguajes manejados por esta arquitectura porfiriana. Y pues esta casa quedó abandonada, eh, pues digamos lo que pasó con muchas de estas construcciones, que las familias originales, los padres las construyeron, los hijos vivieron en ellas, pero ya adultos y con los padres viejos o ya fallecidos, pues ya no se interesaron por seguir viviendo ahí, se casaron, se fueron a vivir a otro lado. Entonces estas casas quedaron a merced de nuevos propietarios que pues ya casi ninguna de ellas fueron utilizadas para vivienda y fueron cambiando sus usos hacia restaurantes, hacia hoteles, hacia universidades, todo tipo de usos comerciales o administrativos o de entretenimiento que empezaron a tener estas viejas casonas de la Juárez. Entonces, Reurbano compra esta casa y, como verán,
la intervención, pues no es una intervención precisamente discreta, porque está la casa original, está todos los elementos originales de esa fachada de los primeros dos niveles, pero se le agrega un tercer nivel y se le anexan a los lados también otros elementos que van a conformar este nuevo programa de la casa, eh, aumentando la posibilidad de fragmentación de la casa original a nuevas partes de la construcción donde habrá otros departamentos y utilizando parte de la vieja casona para una cafetería, eh, y dejando ahí parte de la decoración original, eh, los, los, eh, los plafones, todos estos acabados en yeso muy característicos de las casas porfirianas y que nos dan pues, espacio para entender cómo fue esa casa por fragmentos, ¿no? Pero a la vez vemos esta inserción, pues, bastante invasiva de la misma casa en la parte de arriba, donde tiene estos copetes con nuevos elementos, nuevos espacios que se crean. Vemos que algunas de las crujías, además del restaurante, otras son ocupadas por departamentos muy pequeños, con esta fragmentación que se hace de la casa y pues como una postura ante, ante reutilizar, lo que es reutilizar una casona realizada con sistemas constructivos característicos de aquellos años, como es la bóveda catalana, la vigueta bovedilla, algunos pisos de madera que a lo mejor se salvaron, casi ninguno, más bien todo se sustituyó, pero no solamente se dejan estos elementos constructivos originales, sino que se destapan, se les quita el aplanado y queda expuesto ese ladrillo con el que se hacían estas bóvedas en aquella época. Entonces es una estética de intervención que de alguna manera quiere resaltar estos elementos. Y bueno, vemos en estos planos cómo sí uno distingue parte de la casa original, pero también uno observa cómo se inserta lo nuevo, ¿no? Entonces, pues ya no son aquellos muros gruesos, sino es una arquitectura más ligera, sin embargo, pues también tiene su impacto, ¿no? Eh, Otro caso, en la misma calle de Jabre, es Jabre 69. Aquí aparentemente, pues no fue tan contundente, no fue tan agresiva la intervención. Se ve la fachada original prácticamente intacta y uno alcanza a ver en esta vista desde el frente de la casa que tiene un copete, tiene un elemento superpuesto en la parte de arriba que apenas se nota. Entonces es un poco más discreta. Los interiores, pues, tienen ya elementos contemporáneos, además de los muros originales de ladrillo, pero y las bóvedas, se les agregan estos entrepisos, estos nuevos pavimentos y otros elementos totalmente nuevos que ya son en concreto aparente y con estas ventanas de piso a techo, esta transparencia, esta relación exterior-interior que se hace fluida y bueno, pues es un encuentro entre estas viejas formas, estas viejas maneras de habitar esos espacios a estas nuevas que se insertan en la construcción original. Entonces, en estas imágenes podemos ver cómo se insertan elementos de acero para escaleras exteriores que se incorporan para unir distintos niveles de la casa, cómo se conservan algunos de las carpinterías, eh, los muros de ladrillo se deja parte del aplanado simplemente como una referencia, y esta imagen como de una construcción que está en proceso, es parte de esta nueva propuesta que llama la atención y que bueno,
un ejemplo sinaloense definitivamente que me recuerda esta intervención es un restaurante de Mazatlán, que también tenía otro en Culiacán, que ahorita se me va el nombre del restaurante, pero que una antigua casona y que tratan de dignificar esos sistemas constructivos, esa materialidad que se resalta como una propuesta estética para de estos nuevos espacios que se insertan en estas construcciones. Entonces, vemos cómo aquí eh, prácticamente la casa original parecería que queda intacta. No es tan así, digamos, sí, sí hay alteración. Y sobre todo, esta parte de que la azotea se agrega, que se remete y que desde la calle no se aprecia tanto. Y vemos cómo lo que era el patio posterior es ocupado ahora por este pequeño edificio de 4 niveles y planta baja, donde se desarrollan otros departamentos de este conjunto, ¿no? Entonces, es parte de lo que está planteando Reurbano con este tipo de intervenciones. Otro ejemplo, en la colonia Roma Norte, es una colonia que también se funda en 1902, está cumpliendo 120 años de que se fundó y que fue asiento de esta aristocracia ya muy venida menos del porfiriato y ocupada por muchos de los caudillos revolucionarios ya acabada la revolución que habitaron la colonia Roma. Entonces, es una colonia con prosapia que, que ha mantenido esa imagen, a pesar del terremoto del 85 que le afectó tanto, a pesar de que pues también se han insertado edificios a gran altura, se han alterado las construcciones originales, se han incorporado edificios nuevos que supuestamente se integran y hacen propuestas bastante, eh, pues, de muy mala calidad, muy comerciales, sin ninguna propuesta, sin ninguna aportación, pero aún así, la colonia Roma podríamos decir que mantiene su imagen, mantiene su dignidad como espacio urbano de una escala doméstica, urbana, bastante amigable, bastante agradable. Y este edificio pues estaba ya también muy decadente, se ocupaba la planta baja para usos comerciales y arriba había de todo, había departamentos, había oficinas, había bodegas, estaba muy, muy alterado. Incluso el patio que vemos estaba totalmente ocupado, lleno de construcciones entonces, bueno, la, 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 digamos, lo que planteó Reurbano para este proyecto fue limpiar lo más posible, recuperar lo más posible el espacio original y intervenirlo para estos usos contemporáneos, manteniendo el uso comercial de la planta baja. Incluso eh, eh, aquí en estas imágenes vemos esta tienda de abarrotes que ya existía y que hubo un acuerdo con el propietario o con el inquilino de dejarlo ahí, o sea, no moverlo. eh, y entonces se limpió, se le dio una manita de gato y la tienda pues recuperó cierta dignidad eh, y se insertó en esta nueva vida del edificio. Y vemos cómo, digamos, la fachada original está intacta, no se le hizo prácticamente nada, nada más se restauró lo mínimo. Y arriba sí hay unos elementos nuevos que desde esta perspectiva pues ni siquiera se nota porque están remetidos los nuevos cuerpos que se insertaron. Esta imagen del patio es una imagen probablemente tomada por Reurbano recién terminado la intervención, pero tuvieron la suerte, Reurbano y los que habitan este edificio ahora,
de que llegara un despacho de lo que se le llama huertos urbanos, que son estas gentes que plantean que las azoteas, que las terrazas de muchos edificios o casas pueden tener este uso y esta propuesta de llenar de plantas estos espacios para hacer más agradable, más amable y contrarrestar pues bastante poco, pero la contaminación de la ciudad. Pero no saben ustedes cómo ganó. Desafortunadamente no tengo una imagen más reciente donde se ve que ese huerto, esa oficina de huertos urbanos, pues no solamente está ahí para que llegue la gente a pedirles un proyecto de inserción en su casa, en sus edificios, sino que en acuerdo con los vecinos del edificio, llenaron todos los pasillos y toda la azotea de estos huertos. Entonces, bueno, eh, no saben la vida que recuperó de esta sencillez, de esta, pues digamos, hasta cierto punto frialdad de estos elementos metálicos que se insertan, como es la escalera que fue necesaria para unir los distintos niveles, pero que a su vez pues no es hasta cierto punto invasiva, pues se compensó con esta vegetación de la que ya está llena todo este espacio, ¿no? Entonces, como veíamos en el otro caso de Habre, pues igual se dejan los muros y se les quita el aplanado, entonces esa imagen como de escarapelado, de esa imagen como casi de suciedad o de algo pues, que parecería que no es una estética así como muy, pues muy convencional, definitivamente. Una familia tradicional probablemente le diría, pues no, yo no quiero vivir en algo así, pero las generaciones actuales, que son las generaciones a las que los de reurbano están dirigidos, son estos millennials, son esta gente pues que no tiene coche, que se mueve en bicicleta y que bueno, pues se siente que este espacio lo identifica y bueno, pues sus departamentos, sus oficinas, porque aquí hay el primer nivel, abajo comercio, primer nivel son oficinas y el segundo y tercer nivel son departamentos. Entonces, es un uso mixto del edificio, ¿no? Bueno, no sé si alcancen a ver bien estos planos, que está medio pálida la imagen, pero aquí tenemos el patio y cómo se va desarrollando a lo largo de los distintos niveles cada una de las propuestas, ¿no? De la parte de las oficinas, la parte de los departamentos y cómo en corte tenemos y en fachadas, aquí tenemos la escalera, cómo se desarrolla toda las actividades en el edificio. Entonces, es un uso intenso, es un uso, digamos, que ha ganado usuarios nuevos que tienen estos perfiles de arquitectos jóvenes que abren su oficina y la ponen en este edificio, esta oficina de huertos urbanos, oficinas de interioristas y arriba departamentos, pues departamentos muy pequeños. Ustedes verán esta recámara pues apenas cabe la cama. Verán ustedes que la sala y el comedor pues también es un espacio pequeño. O sea, no, son las dimensiones de estos departamentos, de estas propuestas, donde los espacios amplios y generosos de la arquitectura moderna de mitad del siglo XX, pues no, ya no es lo que se plantea y además por la densidad de la Ciudad de México, eh, pues ya es raro que haya familias que quieran estos espacios gigantescos. Ya más bien son solteros o parejas sin hijos o parejas gays que no tienen hijos o tal vez sí, uno solo. Entonces no requieren tantos espacios. Aquí vemos también un poco lo que es estos elementos que se agregan en la azotea, que son los departamentos que están hasta arriba y que son los penthouse, que simplemente porque tienen
una terraza, en esta mesa que vemos aquí. Aquí vemos la balaustrada de la fachada original del edificio y la vista urbana que es pues muy llamativa para estas zonas centrales de la ciudad. Bueno, entonces dejamos Reurbano como un ejemplo de una desarrolladora que tiene este perfil tan particular, que busca una clientela de los hipsters, estos gentes que tienen una visión del mundo muy particular, y que además son millennials y que tienen en sus treintas, que se independizan, pero eh, entonces que se mueven en bicicleta. Entonces es una comunidad, una particularidad de una parte de la población a la que Reurbiano se dirige y que además valoran vivir en un edificio que fue parte de una ciudad de hace muchos años y que mantiene esos rasgos. En esa misma colonia Juárez se han desarrollado varios conjuntos que ha construido la Escuela Bancaria y Comercial, que pues ya es una institución que se ha extendido muchísimo, que ha crecido muchísimo en los últimos años y que ya tiene campus y recintos en varias partes de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Entonces, en la colonia Juárez se han insertado en varios recintos, y en este caso es la rectoría, una vieja casona de la segunda década del siglo XX, pues todavía con esta tradición ecléctica historicista, toda esta arquitectura muy en el ambiente porfiriano, en el ambiente de esta ciudad en expansión y de esta zona en particular de la Juárez, donde las capas sociales altas ocupaban estos espacios, estos terrenos y construían estas casonas en terrenos muy amplios, con jardines. Entonces, esta casa se conservaba en muy buen estado. La compra la escuela bancaria y Mauricio Rocha le piden que haga el proyecto de la rectoría, aprovechando la casa, recuperando lo más posible de la misma, pero además agregando otras zonas de oficinas. Entonces, esta es la fachada. La imagen de la derecha es una parte de la azotea que es ocupada por, por zonas un poco más de convivencia a la hora del almuerzo, de la comida, que de los oficinistas, los trabajadores de ahí de la oficina de la rectoría salen a comer y tienen este espacio. Y bueno, tenemos esta imagen de parte de lo que es la casa original, con los plafones y con la carpintería. Se hizo una muy cuidadosa restauración de la casa, pero Mauricio Rocha agregó en la parte posterior de la casa, lo que era el patio y los jardines posteriores, este nuevo edificio, que es un edificio de acero y cristal, que pues es lo que se agrega. Aquí vemos parte de lo que es la casa original, pero también vemos. Entonces, esta nueva inserción, observamos que está tanto en la parte posterior, donde se genera un nuevo edificio, que observamos aquí atrás, aquí desde el jardín lateral vemos, aquí digamos, este es el acceso a la casa, el acceso principal, aunque hay también un acceso frontal, pero este es el acceso principal, y vemos que aquí se hizo una propuesta de jardinería, y al fondo está este edificio todo de cristal y acero, que lo vemos también aquí, y vemos cómo ese elemento se prolonga también en la parte superior de la casa, que es bastante discreto. Aquí quizás es muy notorio porque estamos arriba, en la azotea, y podemos observar esta inserción, pero desde la calle no se nota. Entonces, bueno, es una intervención que implica necesariamente meterse en la misma casa, aprovechar los metros cuadrados, alterar definitivamente al ser un cambio de uso muy
muy drástico, pues los espacios originales, por ejemplo, en este patio había una alberca que pues, se quitó y ahora es un área que también se ocupa como área de descanso para los empleados. Entonces, es una intervención que respetó en buena medida las características de la casa, pero a la vez me parece que a diferencia del primer caso que les mostré de Reurbano, donde teníamos un copete así bastante notorio pues protagonista de la propuesta nueva, aquí es mucho más sutil y es un ejemplo donde podemos observar que, que no podemos ser tan puristas, no podemos ser tan ortodoxos en pensar que la casa se tiene que conservar al 100% en sus espacios originales. Bueno, evidentemente que en el uso, pues dejó de serlo hace tiempo, pero pues la casa permanece, la casa está ahí, uno la puede distinguir, uno la puede apreciar, disfrutar, porque parte de ella es un museo. Entonces, y lo nuevo y se adapta para este uso contemporáneo. Entonces, puede ser polémico, puede ser discutible, pero me parece, según mi punto de vista, que es una inserción respetuosa del patrimonio. Aquí tenemos las plantas donde se ve esta inserción. Aquí vemos toda la parte nueva que agrega Mauricio Rocha, que esta es la parte de la azotea. La parte de la planta baja queda prácticamente intacta, nada más se agregan estos nuevos elementos. Aquí este es el sótano, que también se mantiene igual y que también se ocupa como oficinas, y esta otra zona que también es parte del área que se ocupa para los nuevos usos. Entonces, aquí el corte, observamos estas inserciones que están en la parte superior, y la parte nueva en la parte frontal, digo, posterior de la casa, ¿no? De hoja. Como conclusión, considero que la arquitectura como símbolo de poder económico, que en su momento representó la aristocracia, la aristocrática colonia Juárez, la de los nuevos ricos revolucionarios en la Roma y la de los judíos que poblaron la hipódromo, ahora se han transformado en el mundo de la cultura hipster y de la gentrificación acelerada, de aquellas familias pretenciosas de un porfiriato trasnochado, o de los generales de la revolución en retiro y de los judíos en jauja que abandonaban el deteriorado centro de la ciudad para habitar un nuevo paraíso. Ahora se encuentran millennials que no usan coche sino bicicleta, que trabajan en casa aún en épocas pre-COVID, que pasean a sus perros en parques y camellones, parejas gays que se pasean tomados de la mano y se encuentran con amigos en el bar o café de la esquina, escritores o artistas que organizan recitales o exposiciones en los variados centros culturales o cafebrerías de la zona. Ese es el mercado que captó Reurbano, el que tiene una educación universitaria, capacidad económica, sensibilidad artística, amigable con el medio ambiente, que viaja y consume productos orgánicos. Así, la arquitectura que se viste de antiguo y tradición, realizada por diseñadores que en general potencian lo viejo sin restar la expresión más contemporánea, resulta atractiva y cool para esta camada social de entre siglos. Y una empresa sin ningún ápice de inocencia, como Reurbano, explota al máximo ese mercado con beneficios más que rentables. ¿Y la ciudad y la arquitectura qué ganan? Barrios renovados que aprovechan sus bondades ambientales de origen, casas y edificios en proceso de deterioro, si no es que de desaparición, vueltos a la vida con nuevos habitantes. ¿Qué perdieron? Aún a la población original o posterior, la vida de un barrio de clase media, la tienda de abarrotes o lonchería, reconvertidos en oxxos, y mercados gourmet, una reconversión social para un sector de altos ingresos. En suma, una gran paradoja para seguir reflexionando. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a la sesión 13 del ciclo de conferencias 2022
y los esperamos con su permanencia en las próximas conferencias. Les recordamos que las conferencias ya impartidas, así como el calendario de las próximas, se encuentran en el sitio web de Centro INA Sinaloa. La próxima conferencia se llevará a cabo el día miércoles 30 de noviembre y estará a cargo de la doctora Catalina Borbolla Gagiola, con el tema Arquitectura contemporánea en contextos tradicionales. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas conferencias. Que tengan una excelente tarde.